Todos los pueblos tienen su historia. La historia la cuenta su gente. En este video vamos a contar parte de la historia de Arata en sus 110 años de vida. Para ello, fuimos entrevistando a algunos de los que la habitan desde hace mucho tiempo. Ellos tienen sus vivencias. El primero que nos da su testimonio es quien fue el herrero del pueblo. Hoy solo dedicado a la venta de repuestos, sus ojos vieron gran parte de la vida de Arata y la comparte con nosotros. Yo nací acá en Arata en el año 1939, mi juventud, mi niñez la pasé acá en la misma esta cuadra misma. En mi casa estaba en la oficina de teléfonos y estaba mi padre y mi madre y tenía unas tías que atendían la oficina de teléfono. Bueno, la escuela que donde asistí por mis primeros grados fue acá donde está el Club Rivadavia ahora, que era la escuela del 94, pero la vieja escuela. Después se hizo en el año 46 la otra escuela. Mis antepasados todos tuvieron herrería. Después cuando fueron progresando se convirtieron en talleres y bueno, primos, tíos, todos somos descendientes, todos fierreros. Creo que cuando llegó mi abuelo acá, por lo que me contaba mi padre, no estaba ni fundado el pueblo porque estaban haciendo las vías del ferrocarril. Entonces le dijeron que tomara 100 metros de la vía para acá y hiciera la casa que hizo precaria en aquel tiempo. Y después cuando se trazó el pueblo, esta manzana era mayor, más grande. Entonces tuvo que comprar un adicional, este terreno, para poder salir con las máquinas hacia la calle. Porque había quedado encerrado dentro de la manzana. Estaba la calle principal, la de la orilla de la vía, que estaban, por ejemplo, había una panadería, después había una tienda grande de unos señores Abud, un ramo general que era Audicio, un hotel que estaba muy bien puesto. Después yo me conocí con un galpón de chapa, ahí que había, de unos señores Fernández y Olleros que tenían un ramo general, pero ya habían cerrado. Y más siguiendo para allá estaba Norberto, con un negocio muy importante, y había otra tienda, de un señor Teslier, y después un tío mío que tenía una estación de servicio. Y la chalet donde estaba el hospital, que era de Estancia y Colonia. Ahí había un encargado que manejaba los alquileres de todos los campos acá de la zona. En las escuelas rurales, en el Club Rivadavia, bueno, había cine. Primero, cuando era más chico, había un bar que le llamaban La Estrella, que era del señor Cortese, que daban las primeras películas esas que eran mudas y, ¿cómo se llama? Y con un ruido terrible para ver la película. Y por ejemplo, hacía un intervalo, el señor servía a todos los que estaban presentes, después volvía a continuar la película. Creo que eran unas señores que venían de Pico, tenían un Chevrolet 2030, algo así. Ahora, lo que nos llamaba la atención era que siempre sacaban una rueda de atrás y le ponían un generador, o algo de atrás, era como un generador de corriente. Para mí que no había corriente, porque era corriente continua esta, y esa generaba corriente alternada, ese generador, para la máquina de dar cine. Porque la usina estaba más acá y tenía un motor que generaba corriente continua, por ejemplo, de la tarde a la noche, la tardecita noche hasta las 12 de la noche y después
hasta el día siguiente no había más luz. Bueno, yo el hotel lo conocí cuando era muy chiquito, que estaba en una familia Viale, era una familia Viale que yo era muy chiquito, no puedo valorar lo que había en aquel tiempo, que era... Pero yo me acuerdo que tenían fábrica de sodas y hacían algunas bebidas de esas gaseosas, una especie de algo de eso. Después se lo vendió un señor Chena, que tuvo mucho auge. En esos años había mucha gente que paraba acá en el hotel. El viajante que venía de Pico hacia afuera, me tiré o trenel y a las 12, por ejemplo, le tocaba estar acá. O venía del lado de Carrefour para allá y daba la casualidad que más o menos era un horario. Y como este señor Chen hacía muy buenas facturas, tenía mucha fama. Así que tenía mucha influencia. Había remate ferias muy importantes y se hacían ahí, por ejemplo, se almorzaba en el hotel y había vehículos de toda la provincia. Por esas circunstancias de la vida, llegó desde otra provincia y creó el escudo oficial del pueblo. Hoy se siente un hijo más de Arata. Bueno, creo que, no recuerdo bien el año, pero 83 más o menos, yo ya vine de Pubajó, me hice novio acá en Arata, me casé con una aratense y me invitaron, yo dibujaba, era dibujante aficionado, no era profesional. Me invitaron a participar en el concurso del escudo del pueblo y bueno, presenté 2 trabajos de los cuales uno salió ganador del premio, ¿no? Y siempre en la idea era representar que era una zona aborigen, tal cual que lo dice el escudo, tiene 2 lanzas divididas en 4 partes y mirándola en el sentido de las agujas del reloj, hay una pareja de inmigrantes con su valijita y con los niños y a la parte superior derecha sería un monte agreste de los cuales hicieron un campo prodigioso de agricultura y ganadería y una ciudad pujante. Eso, y bordea el escudo la cinta de la bandera argentina. ¿Cómo era la educación en el pasado de Arata? Norma Cosia nos cuenta parte de la misma. Bueno, yo me hice cargo acá. Primero estaba dando clase en la escuelita Los Hornos y después vine, me tocó la casualidad así que me ofrecieron el cargo. Bueno, después de mucho pensarlo lo acepté como directora acá de la escuela, sí, 94, era el año 89. Y de lo que más me acuerdo en estos momentos, de los cambios que hubo, sí fue la implementación del tercer ciclo, que bueno, fue una novedad, mucha incertidumbre, como todos los cambios, ¿no? Nos costó mucho adaptarnos y bueno, a mí de esta escuela, yo hice toda la escuela primaria, o sea que fui alumna y después fui un tiempo docente y después fui directora. Me acuerdo tengo grabado en mi mente, veníamos del campo, en Sulki. Tengo un lindo recuerdo del primer libro de lectura. Claro, en ese entonces no era como ahora. Los chicos tienen revistas, tienen la televisión, tienen el celular. Antes no teníamos nada, así que el libro de lectura para nosotros era sagrado. Todavía tengo las imágenes grabadas. ¿Y cuáles fueron sus anécdotas y personajes? Y de Arata anécdotas de antes, tengo una muy particular de un hombre que vestía, o sea,
le decían el Chino Faría, y era como porque todas las mujeres grandes cuentan que él vivía tirando piropos, pero no con maldad, sino porque él de buen hombre decía: chao, mocita linda, y son todas cosas que yo, que soy joven y que lo cuente una señora grande, yo me acuerdo, yo le tenía miedo, como los demás de mi edad, yo calculo que le teníamos miedo en sí, como él estaba, como él vivía, porque no tenía las condiciones bien económicamente, pero bueno, él era re piropo a la gente, así que, pero no, es un recuerdo que siempre tengo. Y yo del personaje, sí, del que más me acuerdo, como le contaba fuera así de cámara, es al Tito Fernández, que es vecino acá en la esquina y que tenía una ferretería, y para nosotros, para mis hijos, fue un personaje, el Tito, más que el Tito no le decíamos. Ese hombre trabajó siempre digo que llegó a tener en su casa propia, un auto, eso lo hizo él todo martillando, siempre digo lo mismo. Y otros personajes, sí, me acuerdo por ejemplo de un hombre que vivía, no me acuerdo en estos momentos el nombre, pero que como que los chicos tenían un poco de miedo porque vivía ya en un galpón de chapa, y después de grande nos venimos a enterar que era un hombre que había venido como escapando de la guerra, de la Segunda Guerra, así que, y bueno, después hubo otros, varios, el jefe de correo, don Mateo García, fue muy reconocido. Me acuerdo perfecto de él, don Panza, que vivía también acá enfrente. Y otro recuerdo que tengo siempre es la colonia ahí de acá de nuestro pueblo, que no, o sea, siempre nos dieron todo acá en nuestra localidad. Fue las maestras que daban, los profesores, años que yo ahora por ahí los veo y son grandes, y sus hijos a mis hijos le están dando clases en la colonia. En salud hablamos con quien fue mucama del hospital. Siempre fue Seferino Namuncurá, pero bueno, después cambiaron el nombre y se pusieron Aristides Granda. No, a veces sí, a veces no estaba acá, venían muchos médicos. Acá faltaba siempre médico y bueno, venían de otros lados. Ay, poca éramos, 5 enfermeras, 3 mucamas y una administradora y un chofer. Yo fui mucama. Osvaldo Salto nos da detalles de cómo era Arata allá por la década del 60 y del 70. Sí, era chica y no tenía pavimento. Fue uno de los primeros pueblos de toda la zona que le hicieron pavimento. Cuando vine a trabajar a la municipalidad empecé a trabajar con una motoniveladora y después de ahí empecé como capataz. Y se hacían bailes en todos los lugares acá en el campo. Y en el pueblo, pero era más particular en el pueblo. Porque era otra cosa, no es lo mismo que ir a un campo que en las escuelas, veo, cada cual tenía su salón y las cooperadoras hacían baile para el sustento de la escuela. Claro, el día sábado venía un tren y el sábado venían todos los vecinos de la zona rural. Porque era un día, no sé por qué, no me pregunte, pero hoy venía el tren, decía, íbamos todos ahí a la tardecita a hacer las compras, de paso se sabían juntar así como en el hotel, en un bar, y lo que me acuerdo que hacían cantaban, se juntaban los gringos y cantaban canciones italianas y se tomaban sus buenas bebidas, buenos vinitos. Hemos hecho hasta carreras de caballo, carreras de auto, todo trabajando para el club. Y se juntaba cuando se organizaban las carreras y venían de todos lados. También teníamos una pista
empezaron con Eforté, habría sido más o menos por el año 68, 70. Después hicimos, cuando ya trabajaba en la municipalidad, el circuito que está a la entrada del pueblo. Un lugar emblemático de Arata, el almacén de ramos generales, hoy es un impactante museo. La historia del museo comienza, era un almacén de ramos generales. En 1918, la familia Norberto son descendientes se vinieron por la guerra de Marruecos hasta acá a la Argentina. Y bueno, ellos se vinieron a trabajar acá a La Pampa, cada uno con su oficio de médico, de profesor, y todas cosas. Y bueno, y uno de los hermanos Norberto comenzó con el almacén de ramos generales con otro dueño que tenía acá de apellido Riego. Pasan muchos años. El almacén en sí, cuando empezó el almacén de ramos generales, fue algo innovador para el pueblo, porque fue el que empezó a traer muchas cosas más acá al pueblo que la gente necesitaba, y a medida que iban pasando los años, el almacén es como que empezó a retomar muchas más cosas, lo que necesitaba la gente de acá y de la zona, porque venía mucha gente de campo. Imagínate que hace muchos años el pueblo era chiquito, pero había mucha más gente rural en sí, en los tiempos de hace muchos años acá en Arata. Hasta, bueno, que llega un cierto momento que se vinieron a vivir a nuestra localidad. Bueno, en el 62 se pasa la firma y termina siendo todo el almacén de Félix Norberto. Él lo siguió con su grupo familiar, con su señora María Teresa de Aurioli y sus hijos. Y bueno, en el 68 fue cuando se cerró del todo, y pasaron muchos años, y bueno, en el 2001 se presentó un proyecto que en realidad lo presentó Maruca, que es la ex dueña del almacén de ramos generales. Presentó un proyecto muy lindo de poder hacer el almacén convertirlo en museo. Así que, y desde ahí comenzó la historia de lo que es ahora el museo. En el 2001 se inauguró el 8 de septiembre y bueno, hasta el día de hoy yo por ejemplo, trato de mostrar las raíces de mi localidad, de la gente de antes, y bueno, y a mí me encanta porque viene gente acá al museo y es como que se quedan asombrados de lo grande que es, de tener... los hago bajar al sótano y es como que, viste que ahora ya no hay más sótano y se quedan asombrados. Es algo tan lindo, y verle las caras de felicidad, que ellos vuelven al tiempo de sus abuelos, a recordar lo que era antes. No, es muy satisfactorio escuchar a la gente y que ellos se vayan felices. En este viaje del pasado al presente de Arata, el actual intendente nos cuenta cuáles son los proyectos de la presente gestión. Estamos construyendo viviendas sociales y estamos solicitando ya de Soy Nueva Vivienda Más en el predio de los terrenos que hemos cedido al IPAP. La urbanización esa que estamos construyendo con los cordón cuneta, estamos esperando un plan de Argentina ACE que nos va a hacer para construir nuevos cordones cuneta, porque nos están faltando, ya queda muy poco por finalizar, pero sí nos falta en la que sería la colectora de nuestra estación de servicio. Esas van a ser obras importantes en el cual ya tenemos el compromiso del Ministerio de Obras Públicas, tanto así como de Vialidad también, como para que a la brevedad ustedes como vecinos del pueblo habrán visto que la empresa está trabajando sobre la ruta. Cuando se vaya acercando a nuestra población se va a faltar todo lo que está faltando, y después es la iluminación de colectora, iluminación de la ruta 4. Creo que va a ser una obra que le va a dar un realce muy importante a nuestro pueblo y va a generar un importante futuro para la parte urbanística, sería que nuestro consejo ya ha decidido aprobar, extender la urbanización hacia la ruta 4. Por otro lado, estamos trabajando en el segundo acceso que va a venir a desembocar acá a la plaza,
como una obra también de mucha envergadura, de mucha importancia. También, como tenemos solicitado, la parte del asfalto que nos está haciendo necesario a las calles de nuestro pueblo. Y a pesar de esta situación de pandemia y que nos ha afectado a todos, yo creo que en Arata no podemos decir que no hemos hecho nada, porque fueron obras importantes como la de San Roque, que no se pudo inaugurar tampoco, y la de la estación de servicio. Vamos a seguir en ese camino, entregando hasta último momento lo mejor que podamos por el bien de nuestro pueblo y de cada uno de los aratenses. Agradecemos a todos los que participaron en este video. La pregunta final que les hicimos fue: ¿qué significa para usted Arata? Nací acá y me crié acá y viví toda la vida acá. Mis padres vivieron acá y bueno, es un esfuerzo que es de toda la vida. Me crié acá en Arata y creo que voy a terminar acá. A mitad de la vida, sí, acá en Arata. Bueno, para mí Arata es la lucha de mi vida. Gran parte de mi vida es Arata, de los cuales llevo mis mejores recuerdos de cosechar amigos. Arata es mi vida. Me crié acá y voy a seguir acá. No me hallaría en otro lugar. Entonces, mi lugar en el mundo es acá y voy a estar acá y voy a terminar de criar mis hijos acá porque es maravilloso, es majestuoso. Y esta etapa final de mi vida se la dedico a mi pueblo en agradecimiento a todo lo que me ha dado y brindado. Por eso hasta el último minuto de mi gestión estaré trabajando y haciendo lo mejor que pueda por cada uno de los aratenses. Significa todo. Yo nací acá, nací en el campo, ¿no? Pero siempre vivimos en Arata. Y nacieron los hijos míos acá, ellos están siempre queriendo volver. Así que me gusta, lo quiero, es el pueblo mío, es mi lugar en el mundo. Es un lugar en el mundo. Arata.